Qué barbaridad. Letra más desgraciada. Buenas, ¿me escuchan? No, Inge, fuerte y claro. ¿Qué tal? buenas tardes, ingeniero. ¿Viene temprano a clase? Solo no. Hey, Santos, otra vez vino Santos a clase. ¿Quién? 2 días Santos vino seguidos. 2 días seguidos a clase, ingeniero. ¿Dónde está Esto está entonces? raro. Santos el Yaer. Santos López, Ah, ay, ¿para qué? ¿Y el Santos de Gildan quién es? El López. Yair. El Yaer es el de Gildan, ¿verdad? Sí. Solo así viene a clase. Bueno, pero por ahí se empieza. Ya estuve ahí tratando de hacer algo en la plataforma, entonces, si alguien ha entrado, escribí algunos puntos de los que hablamos ayer. También, si a alguien no le llegó la presentación, ahí puse el link de descarga. Y también anexé el video de la clase de ayer, que realmente solo fue que platicamos algunos puntos. Entonces, ahí está el video para que lo quiera ver. Lo mismo vamos a hacer con la clase de ahora, va a ser subido a la plataforma para el que llegue tarde, pues puede ahí terminar de revisar algunos puntos. Bueno, entonces nos tocaría ya comenzar con lo que es el tema del tercer parcial, lo que son turbinas hidráulicas. Tuvimos que, si no hubiese sido por la emergencia, tuvimos que haber comenzado el lunes anterior, pero lo vamos a comenzar ahora. Bueno, turbinas hidráulicas, si se logra ver la presentación. Como un pequeño encabezado tenemos ahí algunas imágenes de algunas centrales hidroeléctricas que es el tema de exposición de uno de los grupos. Entonces no nos vamos a detener mucho en lo que son centrales hidroeléctricas, nada más que es un sistema cual utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. En el caso de centrales hidroeléctricas se aprovecha mayormente la energía geodésica, que hemos visto que la energía geodésica es la altura realmente la que tiene la diferencia de niveles de los depósitos, o sea, Z2 menos Z1, esa es la energía geodésica. O
salto de agua. Más comúnmente puede ser que lo conozcamos como salto de agua al estar hablando de generación de energía hidroeléctrica. Y claro, para transformar ese salto de agua en energía eléctrica necesitamos de lo que son las turbinas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Hay una pequeña clasificación o distribución de las partes que son muy similares a lo que es una bomba hidráulica. Podemos ver la turbina hidráulica como una bomba trabajando al revés. Ya sabemos que una bomba consume energía eléctrica y la transforma en energía hidráulica, que es el entrega al fluido. Una turbina hace lo inverso. Consume energía hidráulica del fluido y lo transforma en energía eléctrica una vez que se lo entrega como potencia de accionamiento a un generador. Y por lo tanto, una máquina hidráulica que tiene casi las mismas partes constitutivas. Una de ellas es el canal de llegada o canal de tubería forzada, que sería, no sé si se aprecia el movimiento del cursor, es la que tiene que ver con la llegada del agua desde el embalse hasta antes de llegar al rodete de la turbina. Todo eso es el canal de llegada, que es el inverso a la tubería de descarga de una bomba. Una vez que llega ahí, pasa por la caja espiral. También tiene una caja espiral que se encarga de mantener el fluido alrededor del rodete y que este fluido no se salga de la turbina. Es la misma función que la caja espiral de una bomba. Tenemos un pequeño distribuidor, bueno, no un pequeño distribuidor, sino un distribuidor que hace las veces de lo que hace la corona directriz. Dirige un poco el fluido hacia lo que es el rodete. Luego el rodete nuevamente se encarga de transformar la mayor parte de la energía hidráulica en energía mecánica y entregársela al eje de la turbina. Y por último, un tubo de aspiración. Todos estos, caja espiral, distribuidor y rodete, están en esta parte, parte pequeña, ya la vamos a ver con unas imágenes. Y una vez que el fluido entrega su energía, pues sale por el punto 3 y ese es un tubo de aspiración. Que en la contraparte de las bombas es la tubería de succión. Que en esa tubería de succión, si se acuerdan, uno de los temas es el NPCH, que era la altura que yo tengo disponible para provocar succión o provocar energía negativa sin llegar a cavitar. En la tubería de succión se da presión negativa. En el tubo de aspiración, aunque sea en la salida de la turbina, también se da una presión negativa. Y se da una presión negativa, también tenemos probabilidades de cavitación, que eso va a ser un tema para el final de la clase. Entonces, esas son las partes constructivas de una turbina generales, las 5 partes principales. Quizás hay un tipo de turbina que no tiene algunas de ellas, como es la Pelton, por su forma de construcción. Entonces, esas son las partes principales de una turbina. Luego tenemos la clasificación de turbinas. Hay varias formas de clasificarlas y una de ellas es un término que vimos en el primer parcial, que era el grado de reacción. Bueno, una de las definiciones, como dice el texto ahí, lo que acabamos de mencionar, una turbina hidráulica es una máquina motora que se considera como una bomba rotodinámica que trabaja a la inversa. O sea, consume energía del fluido y se lo entrega a un generador para producir energía eléctrica. Luego, recordando un poco de las definiciones, en algún momento hablamos del grado de reacción. Y creo que era una de las preguntas del primer examen, ¿qué era el grado de reacción? Si recordamos un poco, cuando vimos las ecuaciones de Euler, nos vamos un poco a estos dos términos de acá abajo. El lado derecho es la altura útil que entrega o consume un rodete y está definida como la diferencia en las velocidades tangenciales al cuadrado, la diferencia de las velocidades relativas y la diferencia de las velocidades reales. Y específicamente estos primeros dos términos, los que tienen que ver con la velocidad tangencial y la velocidad relativa, es la que me da la altura que tiene que ver o se ve reflejado en un cambio de presión. De esta altura útil, los primeros dos términos son los que involucran
un cambio de presión a la entrada y la salida de la máquina hidráulica. El último término solamente involucra energías cinéticas, porque solo está relacionado con las velocidades reales a la entrada y la salida. Entonces, los primeros dos términos me dicen de toda esta energía que produce o entrega el rodete, cuánto se ve representado en un cambio de presión. Y esos son los primeros dos términos. Si esos primeros dos términos los divido entre toda la energía, es lo que me va a dar el grado de reacción. Una forma de decirlo es altura de presión absorbida por el rodete, es decir, este término, presión de salida menos presión de entrada o al inverso, o estos dos términos dividido entre la altura total absorbida por el rodete, que ya estaremos hablando de entre todos los términos que están en este paréntesis. Es decir, de esa altura útil, ¿cuánto refleja un cambio de presión? Eso lo divido otra vez entre la misma altura útil y eso me da el grado de reacción. Si se diese el caso donde la presión a la salida y la presión a la entrada son iguales, este valor va a ser igual a 0. Por lo tanto, dos términos van a ser igual a 0. Y este valor de grado de reacción va a ser igual a 0. Y eso ahí ya vamos entrando un poco a la clasificación de las turbinas según grado de reacción. Entonces, eso es para definir qué es el grado de reacción, que realmente es recordar un poco de lo que ya vimos en el primer parcial. Para que ya recordamos qué es el grado de reacción, que es la relación entre altura de presión y la altura total, tenemos la clasificación según este valor. Y la vamos a clasificar las turbinas como turbinas de acción y turbinas de reacción. ¿Cuál es la diferencia? Si esa relación que acabamos de ver, o sea, altura de presión, la divido entre la altura total consumida por el rodete o producida por el rodete, y ese valor es igual a 0, voy a estar hablando de una turbina de acción, como dice la definición. Para que eso se cumpla, la presión antes de entrar a los álabes y la presión a la salida de los álabes debe ser exactamente la misma, para que esa resta sea igual a 0. Pero la única forma para que esas dos presiones sean iguales, yo tendría que tener un rodete abierto a la atmósfera, para que antes y después yo tenga lo que es la presión atmosférica. Y ese es uno de los tipos de turbinas que vamos a ver más adelante, que es la turbina Pelton. Si esa diferencia no es igual o es mayor a 0, voy a estar hablando de una turbina de reacción, donde el grado de reacción es mayor a 0, por lo tanto el diferencial de presión en el rodete es mayor a 0. Y la presión en la entrada es mayor que la atmosférica y la presión a la salida es menor que la atmosférica. Como no son iguales las dos presiones, hay un diferencial. Si hay un diferencial, este valor no es igual a 0. Por lo tanto, este valor tiene un valor de, por así decirlo, puede ser 100 entre 1000 y ya tendríamos un grado de reacción igual a 0.1. Entonces, esta es la clasificación según el grado de reacción. Más adelante hay un pequeño, bueno, esto es del libro, y el libro pues es una fotocopia en blanco y negro, por no se mira tan claro. Aquí se resume un poco lo que ya hablamos. Tenemos las turbinas. Según el grado de reacción se puede clasificar en turbinas de acción, en el cual el grado de reacción es igual a 0. Y tenemos las turbinas de reacción, donde el grado de reacción es mayor a 0. Mayor a 0 y menor que 1. Dentro de las turbinas de acción, prácticamente, como menciona el libro, solo existen lo que se llaman las turbinas Pelton, que las vamos a ver más adelante. Son aquellas turbinas donde el rodete es abierto a la atmósfera, o al menos es un rodete que no está inundado. Como no está inundado, la presión antes y después de los álabes es exactamente la misma. Entonces ahí cumple lo que es una turbina de acción. Y luego tenemos las turbinas de reacción, que las podemos clasificar de dos formas. Una es de aquellas turbinas en el cual tienen un flujo diagonal o un flujo radial, que es el equivalente a las bombas de flujo radioaxial que vimos en el primer parcial. Y tenemos también
de grado de reacción, pero flujo axial, que sería el equivalente a las bombas de flujo axial que vimos en el primer parcial. Cada una de estas tiene otra clasificación. Tenemos las turbinas de reacción de flujo diagonal de a la vez fijos, y eso lo vamos a llamar Francis. Ya vamos a ver, esto lo vamos a ver con imágenes para diferenciarlos un poco mejor. Ingeniero, ¿Sí? ¿será que puede poner en modo presentación la diapositiva, por favor? ¿Ahora? Excelente, gracias. Bueno. Es que en modo de presentación no veo el chat, por eso no lo había pasado. Pero cualquier pregunta, pues hablan por el micrófono. Bueno, retornando un poco al diagrama, tenemos las turbinas de reacción que pueden ser de flujo diagonal, y si esta turbina tiene ala de fijos, es una turbina Francis. Si tenemos esa misma, pero con alaves que se pueden mover, se convierte en turbina aéreas. Ahí ya tenemos la primera clasificación. Y la segunda clasificación, que es la de flujo axial, nuevamente de alaves fijos, las vamos a llamar como turbinas de hélice. Y si esos alaves se pueden orientar, van a ser las turbinas Kaplan. Entonces, prácticamente vamos a tener 5 turbinas. La turbina Pelton, que es la turbina de rodete no inundado. La Francis, que es turbina de reacción con alaves fijos. La Derias, que es turbina de reacción con alaves móviles, ambos de flujo diagonal. Ahí van 3 turbinas. Y las otras 2 son la turbina de hélice, que es turbina de flujo axial, pero con alaves fijos. Y la turbina Kaplan, que es de flujo axial, pero con alaves orientables. Ya vamos a ver a qué nos referimos con alaves orientables más adelante. Ahora, eso que acabamos de hablar ahorita, vamos a verlo con imágenes. De repente con imágenes sea un poco más fácil diferenciarlas que estarse memorizando un diagrama. Primero, las turbinas de acción. Como ya mencionamos, son turbinas con grado de reacción igual a 0, por lo que la altura de presión absorbida por el rodete es igual a 0. Eso se debe a que la presión es constante antes y después del rodete. Entonces, la forma más fácil de diferenciar esa turbina es por la forma del rodete. Si lo ven, este rodete no tiene ninguna de las formas que ya habíamos estudiado en el primer parcial, sino que tiene, en lugar de alaves curvos, hacia el centro del rodete lo que tenemos son como cucharas, unos cucharones. Cada uno de estos es un álave. A este tipo de rodete, a la turbina que tenga este tipo de rodete, lo vamos a conocer como turbina Pelton. Viéndolo de frente, tenemos este diagrama que sería viendo este rodete de forma horizontal. ¿Cómo trabaja? Pues nosotros tenemos en la parte de abajo como una flecha azul, lo que es el flujo de agua. Esto entra por la tubería y es descargado hacia cada uno de esos cucharones. Una vez que pegan este cucharón, el impulso del agua lo hace girar. Lo hace girar similar a una nuria. No sé si conocen las nurias, que son esos molinos que una corriente de agua lo hace girar. Eso llevémoslo a una generación de potencia y sería el mismo concepto, donde el flujo de agua hace girar a lo que es el rodete, pero chocando de forma perpendicular a lo que es cada uno de estos cucharones. Evidentemente, una vez que sale de esta tubería donde dice nozzle, el agua entra a un ambiente abierto a la atmósfera. Y una vez que sale, realmente no es que sale, sino que pierde toda su energía y cae por gravedad, pero también es abierto a la atmósfera. De ahí es donde nosotros decimos que este es un rodete no inundado y donde la presión antes del álave y después del álave es exactamente la misma. De ahí viene que sea una turbina de acción. Entonces aquí tendríamos lo que es el rodete para una turbina Pelton. Si logran memorizarse un poco, ya van a ver la diferencia con solo ver una imagen de una Francis. Pero antes de eso, hay algunas imágenes del libro sobre, agregando un poco más a cómo trabaja. Pues en esta imagen
que es imagen del libro, pues está en blanco y negro, tenemos un rodete de ese que acabamos de ver, con ala B en forma de cucharón en esta parte central, donde estoy moviendo ahorita el cursor. Y tenemos la llegada de agua a través de esta tubería, que se mira como una tubería curva. Esta tubería curva, el agua entra con presión alta, llega hasta este punto. En este punto, la sección transversal se reduce y como es el mismo caudal, aumenta la velocidad. Esa velocidad es con la que sale el chorro y pega a cada uno de estos tazones. De esa forma lo hace girar. Si recuerdan la simbología de las velocidades, esta velocidad de ese chorro es la que va a corresponder a la velocidad C, que es la velocidad que conocíamos como velocidad real del agua. Para cuando hagamos ejercicio ya tener conceptualizado de que la velocidad del chorro se va a convertir automáticamente en la velocidad C. A todo este elemento, por donde llega la tubería, el libro lo clasifica como un inyector, o así lo llama inyector. En sí lo que hace es inyectar el agua hacia cada tazón, lo impulsa con suficiente velocidad o energía cinética para que llegue al tazón y luego el rodete al girar convierta esa energía cinética en energía mecánica transferida al eje y del eje a su vez al generador. Internamente pues hay una válvula de aguja que tiene un movimiento de ida y regreso. Eso lo que le ayuda es a regular un poco el flujo. En caso de flujo excesivo pues ahí se regula un poco. Y atrás hay un servomotor que es el que hace ese movimiento de ida y regreso. Esto es un inyector que ya viéndolo en otro tipo de configuración, podemos ver la turbina Pelton con el rodete en la parte central. Tendríamos un inyector, 2, 3, 4 inyectores. Y por este lado tendríamos la tubería de llegada o el canal de llegada. Alrededor del rodete, como es abierto, por lo tanto quiere decir que no tiene caja espiral. Esta no es la caja espiral, este solo es un tubo de llegada. Pero la caja espiral debería estar exactamente alrededor de los álabes. Pero como es un rodete abierto, no consta de caja espiral, como si consta lo que son las demás turbinas. Ahí pues algunas imágenes de turbinas en plena fabricación o instalación. En la parte izquierda superior, pues la construcción de una turbina Pelton. No está el rodete todavía, pero sí se logra ver el canal o el tubo de llegada. Y se logra ver que va a ser de 6 inyectores. Cada uno rociando un chorro de agua a un tazón y cada uno proporcionándole energía cinética a lo que es el rodete. Abajo tenemos otra de menor, más pequeño, también horizontal. Y en el lado derecho tenemos 2 turbinitas pequeñas, pero en forma vertical, rodete en forma vertical, 2 rodetes colocados en un solo eje, que ese eje después va hacia el generador. Esa es la turbina Pelton. Ya vemos cómo es el rodete. Vamos a ver la Francis y con solo ver el rodete vamos a ver la diferencia. Esta es la turbina Francis. Es la primer tipo de turbina de reacción. Es la primer tipo de turbina de reacción. Como se ha mencionado, las turbinas de reacción son turbinas con grado de reacción mayor a 0. Bueno, ahí es reacción. Ahí hizo falta corregir esa palabra. En esta parte tiene que ser reacción. Y la primera de ellas es la Francis. La Francis, como ven el rodete, es muy similar a un rodete de una bomba centrífuga, solamente que con mayores dimensiones. El ancho es mucho mayor, tal vez los álabes están un poco más separados que en una bomba centrífuga. Pero en sí la Francis es el equivalente a una bomba centrífuga. El rodete es muy similar. En este sí se cumplen exactamente los triángulos de velocidades como lo vimos en el primer parcial, solamente que el flujo de energía es al inverso. Y el rodete inundado. Quiere decir que ahora sí hay diferencia de presiones. Y si hay diferencia de presiones, el grado de reacción es mayor a 0. Aquí podemos ver un corte donde estos 2 círculos azules es el tubo de llegada. Entra a la caja espiral, que estaría más o menos por acá. Y esto en color rojo es el rodete.
El rodete transfiere la energía al eje, que es la parte vertical, siempre en color rojo, y que después va hacia el generador. Entonces, con solo ver el rodete, que aquí tenemos otras dos formas de ver el rodete, logramos apreciar la diferencia con la Pelton. La Pelton, en lugar de estos álabes curvos, lo que tiene es un cucharón. La Francis, es un rodete sumamente similar a una bomba centrífuga. Y una turbina Francis en plena construcción. Tenemos todo el tubo de llegada por cada una de estas, que sería como el equivalente a la corona directriz, dirige el agua hacia el rodete que va a estar en la parte central. Puede ser también en forma vertical, según la imagen que tiene el libro, rodete vertical. Y está el segundo tipo. Ya vimos el primer tipo, que es el Pelton, turbina de acción. Luego, dentro de las turbinas de reacción, vimos la Francis, al fijo en ese caso. Vemos ahora, con ver el rodete, también es muy diferente a los primeros dos. En este caso es una turbina de hélice, que es el equivalente a la bomba axial que vimos en el primer parcial, donde el sentido del fluido se mantiene siempre paralelo al eje. Esta es una turbina de hélice, fácil de diferenciar con la turbina Pelton. Aquí el fluido siempre se mantiene paralelo al eje. En la Francis hay un cambio de dirección de 90 grados, igual que una bomba centrífuga. Esas son las primeras tres tipos. Hay otros tipos que vienen relacionados a la Francis y a la hélice, que lo que cambia es que, como mencioné en la teoría, la Kaplan y la Deria son turbinas de rodete inundado, pero los álabes son orientables. ¿A qué se refiere con orientables? Es que yo puedo girarlos en pleno funcionamiento de la turbina. Por lo tanto, yo puedo modificar aquellos ángulos que vimos en el triángulo de velocidades de beta y alfa, creo que era el otro, no recuerdo. Nosotros podemos modificar esos ángulos a medida que la turbina está trabajando. Si nosotros vemos la turbina de hélice anterior, esta, por ejemplo, la del lado derecho, van a ver que el álabe junto con el eje es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo, por lo tanto es un álabe fijo. Pero si cambiamos esta imagen, van a ver que el álabe tiene una parte central circular. Es circular y es diferente al cuerpo del eje, pintado en color negro. Esta parte circular es como un eje secundario, que ese sí está pegado a este álabe, pero proporciona un movimiento con el cual yo puedo girar este álabe. Si se ve la diferencia, esta es una turbina de hélice con álabe fijo y esta es una turbina de hélice con álabes móviles. Una vez que yo tengo una turbina de hélice con álabes móviles, se va a llamar turbina Kaplan, que es la turbina de hélice con álabes orientables. Y la contraparte de la Francis, nuevamente, si retrocedemos la Francis, el álabe es un solo cuerpo con el rodete. Pero hay Francis donde yo le puedo incorporar un pequeño actuador, un eje actuador, y a este álabe yo lo puedo mover, a diferencia de lo que es el cuerpo restante del rodete. A este le hace falta la otra parte del rodete. Pero este yo lo puedo girar y convierto esta Francis en una Francis con ejes orientables, o perdón, con álabes orientables. En ese caso, ya no se va a llamar Francis, sino que se va a llamar turbina Derias. La turbina Derias es una turbina Francis con álabes orientables. Al igual que la Kaplan, es una turbina de hélice con álabes orientables. Bueno, ya solo quedan, ya me salió el anuncio, de solo quedan 10 minutos. Vamos a ver si logramos llegar a esta potencia. Bueno, esta es la clasificación según el grado de reacción. Turbinas Pelton, que es las que tienen el rodete en forma de cucharón. Turbina Francis, que el rodete es muy similar a una bomba centrífuga. La turbina Derias, que es la Francis, pero con álabes orientables. La turbina de hélice, que es similar a una bomba axial. Y la turbina Kaplan, que es la turbina de hélice, pero con álabes orientables. Y esa es la primera clasificación. Hay otra clasificación
que se llama clasificación según el número específico de revoluciones, que no se tiene que confundir con la velocidad con que está girando el rodete ni el eje, sino que es una forma de clasificar las turbinas geométricamente semejantes, las que se adaptan de forma de acuerdo a diferentes condiciones de servicio, como sea la misma potencia en diferentes combinaciones de caudal y salto neto. Y hay unas fórmulas para calcularlas. Ese número específico de revoluciones se simboliza como un símbolo, una N, con un subíndice S, para diferenciarlo de lo que es las revoluciones, que sí son las revoluciones por minuto. Depende de las revoluciones por minuto, de la potencia de accionamiento producida y de la altura consumida del fluido. Puede calcularse de esa forma. Hay otra forma que la podemos calcular, siempre dependiendo de los mismos términos. Este no es más que pasar este H para acá arriba, pero con el signo negativo en el exponente. O está de esta forma también. Ahora, una de las formas geométricamente semejantes que se refiere es a la forma del rodete. Y eso es lo que vamos a ver en otra tablita que está aquí. Si nosotros calculamos el número específico de revoluciones, nos da un valor X, nosotros podemos saber a qué tipo de rodete semejante es esa turbina. Y eso lo podemos ver con esta tabla de clasificación, que es una tabla que está en el libro. En el texto, pues menciona que se va avanzando de izquierda a derecha. Pues, con cada una de estas imágenes es una turbina con cierta cantidad de revoluciones específicas. Tenemos desde el inciso A hasta el inciso F. El texto menciona que el rodete de una turbina de reacción se adapta a las exigencias de caudal, altura y revoluciones. Pasando desde el subíndice A hasta el subíndice F, la turbina se adapta a caudales relativamente mayores, es decir, que si yo me muevo del inciso A al B, voy aumentando la capacidad en caudal que tiene esa turbina. Y el salto va disminuyendo. O sea que si yo me muevo de izquierda a derecha, tengo una turbina que tiene más capacidad en fluido, pero menos capacidad en altura. Y otra forma y otra clasificación es que voy pasando de un tipo de rodete, que es un radial, que el texto menciona que casi no es muy fabricado, pero comienzo en el inciso B con una turbina que es radioaxial. ¿Y una turbina radioaxial qué es? Es una turbina Francis. A medida que yo voy avanzando a la siguiente imagen, ese rodete va cambiando el ángulo que tienen los álabes hasta llegar al inciso E. Sigue siendo radioaxial, pero llega un momento que este ángulo cambió tanto que se convierte en una turbina de hélice, que es en el inciso F. ¿Qué quiere decir? Que a medida yo me muevo desde A a F, voy cambiando de una turbina radial a una Francis. Si sigo aumentando, llego hasta una turbina de hélice. ¿En qué momento yo cambio de una a otra? Pues aquí dan la clasificación. El inciso B es cuando aquella fórmula que nosotros vimos anteriormente, si esta fórmula me da 45, voy a estar hablando de una turbina Francis lenta. Estoy hablando de esta imagen, el inciso B. Si pasamos a unas revoluciones mayores a 110, revoluciones específicas mayores como a 110, estoy llegando al inciso C. Y en 200 llego al inciso D. En ese libro la clasifica como una turbina Francis normal. Y si paso a 400, que correspondería a la imagen penúltima, o sea, la E, estaría hablando de una Francis Express o una Francis más rápida. Hablando de revoluciones específicas, número de revoluciones específicos, hasta llegar a un valor de 800, donde ya estaríamos hablando de una turbina de hélice. Es decir, que entre más alto me da este valor, más me acerco a una turbina de hélice. Entre más bajo me da, me estoy manteniendo en una turbina Francis. Y si es lo suficientemente bajo, sería una turbina radial, según estamos viendo cada una de estas imágenes. Bueno, ya solo quedan 4 minutos. Solo voy a saltarme un poco esta parte para pasar una imagen que agregué ahora, que no está en la que ustedes vieron. Es esto de acá. En algún momento en la pizarra hicimos este dibujo. Es solamente para comparar cómo se mueve la energía en una bomba, a diferencia cómo se mueve en una turbina.
Ya habíamos hablado que en una bomba yo consumo energía de una red eléctrica, o si fuese una motobomba, pues sería a través de una combustión interna. Yo consumo esa energía como una potencia eléctrica. Aquí yo tengo pérdidas en el motor y yo le entrego al eje, que le entregaba al eje, una potencia de accionamiento. Aquí yo tengo pérdidas mecánicas, se las resto a esta potencia y me queda lo que es la potencia interna, que es lo que consume o entrega un rodete. Una vez que yo llego acá, le resto las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas y me queda lo que es la potencia real que yo le entrego al fluido. ¿Qué pasa con una turbina? El sentido de esta transferencia de energía que acabamos de mencionar se invierte, porque en una bomba yo entrego energía, pero en una turbina yo consumo energía del fluido. Entonces ahora es el fluido que me entrega una potencia teórica. Esta potencia teórica se le entrega al rodete. Nuevamente, en el rodete yo tengo pérdidas hidráulicas y volumétricas y le entrego una potencia interna al eje. En el eje yo tengo pérdidas mecánicas. Una vez que yo resto estas pérdidas mecánicas, me queda lo que es la potencia de accionamiento. Y esa potencia de accionamiento es lo que yo entrego, solo que ahora ya no va a ser un motor, sino que ahora va a ser un generador. Y es la potencia que yo le entrego a un generador, que también ha de tener su eficiencia y termina produciendo una potencia eléctrica. Entonces, esa diferencia nos va a hacer cambiar un poco los términos de eficiencias y rendimientos. ¿Por qué? Porque antes potencia de accionamiento era recibida por el eje. Ahora potencia de accionamiento es entregado por el eje. Ya se invierte un poco los signos. Antes, esta potencia de accionamiento debería ser igual a la potencia que entrega el eje menos las pérdidas. Ahora no. Esta potencia teórica va a ser igual a la potencia de accionamiento más las pérdidas. O sea, hay un signo ahí que está cambiando y eso puede ser un poco confuso. Entonces, vamos a quedarnos aquí para entender un poco con esta última imagen. Lo voy a agregar ahí al campus virtual esta imagen porque esta no está en la presentación. Era otro gráfico, pero un gráfico mejor lo cambié por esta imagen. Porque ahora cambian un poco los signos. Un ejemplo de ellos es, vamos a ver si recordamos un poco esta fórmula. No sé si se acuerdan que antes aquí era menos. Altura que yo le entrego al fluido era igual a la altura útil que producía el rodete menos las pérdidas internas. Ahora no. Ahora va a ser la altura que yo consumo del fluido debe ser igual a la altura útil entregada al rodete más las pérdidas interiores. Entonces hay que tomar en cuenta ese signo porque a la hora de hacer los ejercicios no confundirnos pensando que fuese una bomba. Eso nos puede dar un error. Porque el sentido del movimiento de la energía se está intercambiando. Entonces, bueno, nos quedaríamos aquí porque ya solo queda un minuto para la grabación. Y continuaríamos el lunes, no, el lunes el examen, continuaríamos el martes con la parte de hablar un poco más detenido de lo que son energías y alturas de una turbina. Entonces nos quedaríamos acá. En la noche voy a subir la presentación nuevamente, el video, y voy a agregar lo que es esa imagen que acabamos de ver, que no está en la presentación que les envié por correo. Entonces nos miraríamos, nos escucharíamos el martes. ¿Sí? Ok. Está bien, ingeniero. Bueno, entonces